sanciones, nuevos arrestos y dimisiones de ministros, la continuación del escándalo de corrupción en Energoatom. Ha aparecido la reacción de la primera ministra, de la que hablaré más adelante. Resumimos este jueves juntos. Saludos, soy Solomía Bitbitska y esto es TSN. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, vean la transmisión y no olviden comentar las historias que más les interesen. Aquí algunos de los temas del programa de hoy. La defensa de Zaporilla. Se escondieron en el refugio. El dron cayó bajo el fuego de los Grad y se quemó. ¿Cuáles son las dificultades de instalar posiciones de artillería cerca de la línea del frente? Un amor como en los libros. No a todos en la vida les toca experimentar los sentimientos que yo sentí durante 13 años. ¿Cómo decidió la esposa de un soldado caído buscar consuelo tras la pérdida de su amado? Energía adolescente. En el país hay guerra. En la película nos centramos especialmente en el año 2022. En ese entonces aún no se sabía nada. Y por eso se aferran precisamente a las carreras, a los autos, a la sensación de algo nuevo, de algo tan inestable. ¿Cómo se filma cine ucraniano sobre carreras a alta velocidad? Zelensky aprobó la imposición de sanciones contra los empresarios Timur Mindich y Oleksandr Zuckerman, quienes aparecieron en el Centro de Investigación de la Corrupción. Hoy, en el sitio web del presidente, se publicó un decreto por el cual Zelensky puso en vigor la correspondiente decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. Según se desprende del anexo al decreto, Mindich y Zuckerman son ciudadanos de Israel, país al que, según informan los medios, se trasladaron justo antes de que la Oficina Anticorrupción anunciara las acusaciones. Las sanciones contra ellos se impusieron por un periodo de 3 años. Estas sanciones implican la prohibición de actividades económicas y el bloqueo de activos. Otros 2 implicados en el caso de la NABU sobre corrupción en torno a Energoatom. El ministro de Justicia, Harman Halushchenko, y la ministra de Energía, Svitlana Hrinchuk, presentaron su dimisión la víspera. La Rada Suprema considerará su destitución el 18 de noviembre. Y esta mañana, el Tribunal Superior Anticorrupción eligió una medida cautelar para otra implicada, la empresaria privada Lyudmila Zorina. 2 meses de detención preventiva o una fianza de 12 millones de grivnas. Según los investigadores, ella trabajaba en el back office y participaba en el lavado de dinero. Durante los registros le encontraron más de $105,000, lo que supera considerablemente sus ingresos oficiales. El día anterior, el Tribunal Superior Anticorrupción eligió medidas cautelares para otros 3 implicados en el caso de corrupción. Arresto por 2 meses o una fianza de 126 millones de grivnas para Ihor Mironiuk, exasesor del exministro de Energía Halushchenko. Arresto o una fianza de 40 millones para el director ejecutivo de Energoatom, Dmitro Basov. Y arresto o una fianza de 95 millones para el director ejecutivo de seguridad de la compañía, Ihor Fursenko, a quien los investigadores consideran el contable negro de este esquema. En Ucrania se revisarán todas las empresas estatales, incluidas las energéticas. Así lo declaró en su mensaje la primera ministra Yulia Sviridenko. Esto se hará en el contexto de un sonado escándalo de corrupción en torno a Energoatom. Ya hemos tomado las primeras decisiones. Ayer presenté una solicitud al Parlamento ucraniano para la destitución del ministro de Justicia y del ministro de Energía. Ese día, el gobierno propuso al Consejo sancionar a quienes, según la NABU, dañaron la seguridad energética de Ucrania. El presidente ya ha firmado el decreto correspondiente. Junto con el ministro de Economía, hemos lanzado medidas para relanzar Energoatom, especialmente el Consejo de Supervisión y la dirección de la empresa. Hemos cesado las funciones del Consejo de Supervisión actual y apartado a dirección y empleados de sus funciones, sobre quienes existen sospechas ya que siguen las investigaciones de los organismos de seguridad y hemos iniciado una auditoría estatal. Adoptamos una solución integral para todas las empresas estatales, sobre todo las energéticas. El gobierno encargó a los consejos de supervisión verificar el funcionamiento de las empresas, especialmente en compras estatales. Auditamos todas las empresas. Se financiará un paquete conjunto de armamento para Ucrania. Los países bálticos y del norte de Europa han anunciado compras conjuntas de armas en Estados Unidos. Se planea asignar $500 millones para esto. Mientras tanto, la Unión Europea transferirá a nuestro país 6.000 millones de euros. A pesar de los escándalos de corrupción, la ayuda fue anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los fondos se asignarán a través de 2 mecanismos, ERA Loans y Ukraine Facility.
Según von der Leyen, ahora es el momento para que la Unión Europea, con un nuevo impulso, desenmascare el cínico intento de Putin de ganar tiempo y obligue al líder ruso a negociar. Hasta finales de año, la Unión Europea promete a Kiev cerca de 18.000 millones de euros que se cubrirán con las ganancias de los activos rusos congelados. En medio del escándalo de corrupción que estalló en Ucrania, varios funcionarios europeos se pronunciaron sobre la ayuda. Así, el ministro de Finanzas de Lituania enfatizó que estos acontecimientos no serán motivo para renunciar al apoyo a nuestro país. Por su parte, la ministra de Finanzas de los Países Bajos recordó que la lucha contra la corrupción debe seguir siendo una tarea constante para Kiev. ¿Y ustedes qué opinan sobre las últimas investigaciones de corrupción de la NABU y la SAPE? ¿Serán castigados los culpables y cómo se desarrollarán los acontecimientos a partir de ahora? Compartan sus opiniones en los comentarios de esta transmisión en YouTube. Y por supuesto, denle like y suscríbanse al canal. Mientras tanto, yo continúo con la emisión de TSN. En Sumy por la tarde, un dron enemigo impactó en una empresa. Se incendiaron materiales, un olor desagradable comenzó a extenderse por la ciudad y se pide a la gente que cierre las ventanas. Y durante el día, en Krasnopilia, un dron atacó un vehículo que repartía pan hiriendo al conductor. Otro dron impactó en un automóvil de Ukrposhta que entregaba pensiones. 3 personas se encuentran en estado grave como resultado del ataque enemigo en Mykolaiv. En total, resultaron heridas 6 personas. Los rusos atacaron con un dron un objeto industrial esta mañana. En el lugar se desató un gran incendio. Y en Donetsk, un residente de Kostiantynivka resultó herido a causa de los bombardeos rusos. En la región de Kharkiv, un dron ruso cobró la vida de 3 civiles. Allí, un dron ruso atacó a campesinos que iban en motocicletas. En Burove, la gente se dirigía para recibir la pensión y ayuda humanitaria. En el lugar murieron 2 mujeres y otro hombre falleció de camino al hospital. También hay un herido. En Jersón, 2 ambulancias explotaron al pisar minas antipersona rusas tipo pétalo. Milagrosamente no hubo víctimas. La policía informa que los rusos dispersaron minas antipersona a distancia en 8 lugares de barrios residenciales. Durante la noche, los ocupantes atacaron una instalación de infraestructura crítica y talleres de reparación ferroviaria en Artsis. Esto es en la región de Odessa, y en los días previos estuvieron agotando nuestra defensa antiaérea con drones Geran. Son drones señuelo que no tienen carga explosiva. Están diseñados específicamente para engañar a las fuerzas de defensa antiaérea. El enemigo los ha estado lanzando durante 5 días seguidos. Vuelan uno por uno, con pequeños intervalos de tiempo y cambian constantemente de rumbo. Las fuerzas de defensa, una vez más, rechazaron a las tropas rusas en la zona de Shakhove, cerca de Dobropilia, en la región de Donetsk. Sin embargo, el enemigo avanzó un poco más al sur, cerca de Volodymyrivka, y además los ocupantes han tenido éxitos en la zona de otros 2 asentamientos en la dirección de Pokrovsk. Y todos estos son los últimos datos del portal Deep State. Sus analistas informan sobre la captura por parte del enemigo de Rivnopilia y Yablukove en la región de Zaporilla. Y esto es peligroso porque podría abrir el camino a las tropas rusas hacia Guliaipole, informaron anteriormente los analistas de Deep State. La situación sigue siendo extremadamente difícil en Pokrovsk. Los rusos no lo controlan, declara el comandante en jefe Sirsky. Pero los combates con pequeños grupos enemigos continúan constantemente. En la ciudad y alrededores, el enemigo presiona con superioridad numérica. Las fuerzas de defensa hacen todo lo posible para que el enemigo no se afiance, ni siquiera en zonas concretas de Pokrovsk, señala Sirsky. En las últimas 24 horas, el Estado Mayor registró 226 enfrentamientos en toda la línea del frente y más de un tercio en la dirección de Pokrovsk. A menos de 10 kilómetros de la línea de contacto. Así trabajan los ingenieros de la 118ª Brigada para acondicionar lo más rápido posible las posiciones de artillería. Durante el día, la maquinaria de varias toneladas soporta una decena de ataques enemigos. La corresponsal de TSN, Daria Nazarova, logró ver cómo, a pesar de ello, el trabajo no se detiene. Mientras el cielo está libre de drones enemigos, los ingenieros de la 118ª Brigada Mecanizada se dedican a acondicionar la posición. Muy pronto aquí estará listo un caponera para la unidad de artillería autopropulsada. La excavadora acelera considerablemente el proceso, pero también tiene sus desventajas. La primera y principal desventaja es que es difícil esconder la máquina de los FPV enemigos. Para protegerse de ellos, los muchachos utilizan un detector de drones al que apodaron Chuika. Trabajamos en la retaguardia cuando es necesario. Por cierto, acaba de detectar algo más. ¿Ha detectado algo?
En algún lugar lejano porque no hay nada aquí, no muestra ninguna imagen. Este detector ya ha salvado la vida de los ingenieros más de una vez. Íbamos de la posición, ya estábamos regresando a casa y vimos que algo volaba. Durante unos 4 kilómetros probablemente nos estuvo siguiendo. Y ya cuando bajamos al barranco, o se perdió la señal, o ya se le acabó la batería. Entonces ahí se cayó. Sin embargo, la tecnología también sufre a causa de los ataques rusos. En abril, durante un bombardeo, se quemó el tractor de los ingenieros. Los combatientes milagrosamente no resultaron heridos. Se escondieron en el refugio. El tractor quedó bajo el fuego de los Grad y se quemó. Y hace poco, una bomba aérea rusa cayó justo al lado de esta excavadora. La máquina fue alcanzada por la metralla, pero ya lograron repararla y ponerle un vidrio nuevo. Sin embargo, los chicos todavía encuentran rastros del bombardeo en la máquina. No encontraron tales rastros, porque vieron que en algún lugar hubo una explosión, pero dónde y cuándo no lo saben, porque vieron allí daños en la carrocería y encontraron una esquirla en la cabina. El soldado, con el apodo de mecánico, lleva ya 3 años en las tropas de ingenieros. No fue solo a defender el país. Mi hermano menor también se alistó en enero. Él es operador de drones, un piloto. Él es de la zona de Kramatorsk. El mayor estuvo en la ATO. Con él solo se trabaja con equipo de ingeniería. Durante su servicio, el mecánico, junto con sus compañeros, ha equipado unas 200 posiciones de artillería. El trabajo es importante porque el nivel de protección de los soldados depende de los ingenieros. Por eso los muchachos trabajan en cualquier condición. Lo que más les preocupa es el equipo, sin el cual la construcción de fortificaciones es simplemente imposible. Con armas ucranianas se han destruido importantes objetivos de los ocupantes, así lo informó el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la noche del 13 de noviembre, las unidades de las Fuerzas de Defensa atacaron varias decenas de objetivos en territorio ruso y en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. En la Crimea temporalmente ocupada se registraron impactos en la empresa de almacenamiento de productos petrolíferos Terminal Petrolero Marítimo, en el estacionamiento de helicópteros y en los lugares de almacenamiento y preparación de drones en el aeródromo de una ametralladora estadounidense contra un Shahed ruso. En la red apareció un video donde, según afirman los autores, los ucranianos destruyen un dron enemigo con una ametralladora M134 Minigun. En las imágenes se puede ver cómo el artillero de a bordo dispara varias ráfagas al Shahed enemigo, que luego cae y explota. El minigun fue creado aún en los años 60 del siglo pasado. Durante la guerra de Vietnam, los pilotos ucranianos instalan estos en nuestros helicópteros Mi-8 para disparar contra drones enemigos. En comparación con las ametralladoras Kalashnikov estándar, la cadencia de fuego del minigun es 8 veces mayor. Puede realizar de 2 a 6.000 disparos por minuto. Fin del cierre de gobierno en Estados Unidos. Después de 43 días, lo que constituye un nuevo récord estadounidense, el gobierno reanuda su trabajo en su totalidad. La víspera, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó el presupuesto federal, tras lo cual fue firmado por el presidente. Esto fue posible gracias a un acuerdo entre el Partido Republicano en el poder y parte de los demócratas, quienes aceptaron votar a favor del presupuesto estatal a cambio de la promesa de que más adelante el Congreso considerará la extensión de la financiación del seguro médico accesible, aprobado aún en tiempos de Barack Obama. Sin embargo, el actual presidente Donald Trump, al firmar el presupuesto, calificó el seguro médico para los desfavorecidos como una catástrofe y aconsejó repartir el dinero entre los pobres para que ellos mismos pudieran comprar sus propias pólizas médicas. Teniendo en cuenta que el presupuesto es temporal y solo estará vigente hasta finales de enero de 2026, pronto esta disputa podría reanudarse. Un potente ciberataque en un país aliado. Empresas gubernamentales y de defensa de Dinamarca fueron atacadas por hackers. Debido al ataque, el portal gubernamental y los sitios web de varias empresas que operan en el sector de defensa estuvieron inaccesibles. La Agencia de Protección Civil y la Inteligencia Militar de Dinamarca están monitoreando el desarrollo del incidente. Afortunadamente, las empresas de defensa aseguran que no se produjeron violaciones de seguridad ni pérdida de datos. Y aunque Copenhague oficial no se apresura a nombrar públicamente a los responsables del incidente, en la situación se percibe una pista rusa, en particular porque la responsabilidad del ciberataque fue asumida por el grupo de hackers prorruso No Name 057. Rechazaron la elección de un político corrupto. En nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores trolearon al primer ministro húngaro Orbán.
El polémico político se puso a comentar los últimos escándalos de corrupción en Ucrania. Orbán, en particular, instó a la Unión Europea a dejar de financiar a nuestro país. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania respondió a las acciones del primer ministro húngaro. Georgi Tiki enfatizó que rechaza la lección sobre corrupción de un político que él mismo está involucrado en escándalos de corrupción y ha hecho de su país el más pobre de la UE. El diplomático ilustró su mensaje con una foto de Orbán vestido con un traje de rayas de cebra. Y esto es una clara alusión al escándalo en el que se vio envuelto el jefe del gobierno húngaro. El caso es que periodistas de investigación descubrieron que Orbán posee una lujosa casa de campo con zoológico, con animales exóticos, incluidas cebras, al igual que en su momento Yanukovych tenía avestruces en Mesihiria, y el propio primer ministro de Hungría lo niega todo.